buenos días, querida comunidad académica digital. Les damos una cordial bienvenida a la conferencia Ius Punendi, la teoría de la pena dentro del escenario filosófico relativamente histórico. El meollo capital de esta conferencia será correlacionar históricamente los ingentes aportes filosóficos dentro del ensamblaje conceptual y estructural de uno de los tópicos más recurrentes de la filosofía penal, la teoría de la pena. Enseguida damos paso a otra joven promesa de la filosofía y del derecho, Luis David Fernández Zambrano, representando a la Universidad de Buenos Aires y la ULADECH en Perú. Él se hace presente con la ponencia La teoría de la pena en el modelo del pensamiento de Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Foucault y Derrida. Adelante, Luis, por favor. Hola, buenos días, estimados ponentes, estimado público, y de antemano agradecer al comité organizador de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires por esta oportunidad que me brinda para tratar de tematizar de una manera relativamente incisiva sobre algunos tópicos jurídico-penales que están inscritos dentro de la tecnología del saber, de la filosofía del derecho y otras ramas yuxtapuestas. Bueno, como ya habrán escuchado, el tema que me toca a mí particularmente es analizar cómo se inscribe la teoría de la pena dentro de autores un poco trabajados dentro de la filosofía, como Hegel, Marx, Nietzsche, Foucault, Derrida, que más que todo está sonando el posmodernismo con más fuerza. Y bueno, es momento de empezar con Hegel. A ver, básicamente en torno a lo que nosotros podemos entender como teorías absolutas, con Kant vamos a empezar, especialmente en aquellas teorías penales que están más atravesadas por categorías de pensamiento, de la retribución jurídica o la retribución ética, como es el caso de las de Kant y Hegel. Nosotros tenemos que pensar también que es obviamente que no todo esto quiere decir que no hayan existido modelos de retribución mucho más anteriores, que no hayan tenido un soporte teórico. Justamente nuestros anteriores participantes han detallado de una manera explícita que han existido pensadores de la época griega, pensadores en la época medieval, que han tratado de armar ciertas teorías de la pena. En ese sentido, nosotros también podemos retrotraernos a hace mucho tiempo, como por ejemplo pensar en la ley de las 12 tablas o en el código de Hammurabi. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa es analizar justamente las teorías absolutas, porque pienso particularmente que tienen mucho que decir en nuestra escena contemporánea, especialmente por toda la temática que generalmente está abriendo algunos textos como el de Renan Sachik o Mikhail Pavlik, donde se pueden encontrar algunas proyecciones, algunas continuaciones sobre los pensamientos de la pena de Kant y Hegel. Ahora, bueno, dentro de las teorías absolutas en primer lugar, dentro de las teorías de la retribución ética de Kant, generalmente ocurren muchos errores conceptuales en torno a la teoría de la pena de este pensador. Y justamente se ve ejemplificado en el intento de relacionar la teoría de la pena de Kant con la teoría de Talión como si fueran lo mismo de los trasfondos históricos, jurídicos y filosóficos. Pues particularmente hay que recordar algo bien claro, es que se reduce el pensamiento de la teoría de la pena a la metáfora ojo por ojo, diente por diente. Lo cual a mi criterio está mal. ¿Por qué? Porque pienso que debemos primero contextualizar en qué espacio vamos a entender las ideas de Kant. Recordemos que era un filósofo idealista del siglo XVIII, escribe a una edad avanzada, no es un dato menor que escribe a partir de los 50 años, ¿no? Y a raíz de esta experiencia curricular latinoamericanista, el principal texto que toman los penalistas para analizar la teoría de la pena de Kant es la cimentación de la metafísica de las costumbres, un texto también muy trabajado dentro de la Facultad de Filosofía. Pero ¿qué es lo peor? Lo peor muchas veces es que en Buenos Aires ni siquiera se llega a la primera edición, sino a la segunda edición, que es la edición oficial de la Academia de Berlín. Y tienen lamentablemente muchas enmiendas de naturaleza gramatical, producto de las traducciones. Recuerden que Kant coloca al ser humano en el centro de las reflexiones políticas, jurídicas, morales. Por otra parte, es menester a aseverar y entender de que antes de publicar la cimentación de la metafísica de las costumbres, Kant lo que hace fundamentalmente es publicar un libro que responde al nombre de La Paz Perpetua, un libro muy trabajado también dentro de la Facultad de Derecho, que bien puede ser la base, la génesis de los derechos humanos desde una mirada occidental. Justamente en el libro de La Paz Perpetua, Kant va a pensar la posibilidad de construir un ciudadano del mundo, un ciudadano que tenga protección jurídica en el lugar donde esté. Y es decir, se establece criterios, matrices
conceptuales para impulsar una antropología jurídica muy marcada que de ninguna manera podría permitir una mirada punitiva talonial. Bien, además, solamente basta mirar este parágrafo, que siempre lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, el parágrafo 49e de la metafísica de las costumbres, para darnos cuenta de la diferencia sobre el derecho penal y el derecho de gracia, en donde Kant entiende que el derecho penal, como el derecho del soberano, justamente hay un dato muy clave que este aplica en el derecho penal, la lógica del saber, del imperativo categórico, y ustedes saben muy bien que el imperativo categórico es una máxima moral justamente que es digna de imitación y de universalización por la lectura de este pensador no cosmopolita. Recordemos que Kant difícilmente salía de su pueblo, es un dato que los biógrafos kantianos muy bien lo saben. En este sentido, Kant agrega que es del derecho del soberano castigar al ser humano y su hecho porque fundamentalmente este infringió el imperativo categórico. Esto podría ejemplificarse, o esta sería la idea central de la dinámica delito-pena dentro del pensamiento de Kant. Por otra parte, hay que aseverar justamente que esto nos permite entender la naturaleza de la teoría de la pena, de la retribución, justamente cuando nosotros pensamos en la clasificación de las teorías como de la pena, pensar en la clasificación vieja, muy vieja, que hizo pues Anton Bauer, justamente la idea de asignar una calificación de absoluto relativo a la pena, que tiene que ver con la asignación de finalidades a la pena, hacia dónde también apuntan esas finalidades. Entonces, ¿qué uno puede deducir de esto? Uno puede construir la siguiente conclusión: que se denominan teorías absolutas aquellas teorías de la pena que no tienen finalidades y que solamente les queda mirar al pasado, mientras que las teorías de carácter relativo tienen una finalidad y por ende miran al futuro. Particularmente pienso que los dos grandes problemas que se producen con Kant están reflejados en dos pasajes claves de sus textos. Y obviamente que la cimentación de la metafísica de las costumbres, que es una de sus sombras más emblemáticas dentro de una lectura jurídica, no es ajena a eso. ¿Y cuáles son esos dos problemas? Ustedes se preguntarán. Bueno, los dos problemas son los siguientes. Uno, en donde justamente recurre a la imagen de ojo por ojo, diente por diente, y dos, donde recurre al ejemplo de la isla. Empecemos por el ejemplo de la isla. A ver, en el ejemplo de la isla, Kant propone la idea de que en sí, en una isla, o sea, si una isla estuviera sentada, una sociedad que estaría por extinguirse, antes de fundirse, esa isla se debe castigar hasta el último culpable. Fundamentalmente para que los culpables sepan que sus hechos valen, porque de caso contrario sería la justicia y por ende ya no tendría la razón de ser la relación social entre los hombres. Ahora acá, sin embargo, esto tiene muchas versiones. Primero porque el mismo, que reconoce la posibilidad de sortear el castigo por otras opciones, y esto es algo que está bien claro, y otro porque ante todo para él está presente el estado de necesidad. No olvidemos que Kant es uno de los principales baluartes dentro de materia filosófica del estado de necesidad. Y por otra parte, el ejemplo de Talión, de alguna otra manera, trata de marcar una igualdad en términos valorativos, pero que lastimosamente no siempre fue entendido. Pero lastimosamente fue entendida esta proporción en términos materiales, cuando olvidan fundamentalmente que Kant fue un filósofo idealista. Ahora, en este sentido es necesario recordar que Kant plantea que la justicia consiste en entender siempre al filo de la balanza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no es tan relevante que una persona mate a otra dentro de un pueblo, pues lo que importa es que el pueblo mate a aquel, porque si no la justicia estaría al filo de la balanza, porque el talión es lo único que permite esa igualdad, ese equilibrio de la balanza. Generalmente lo que pasa es que muchas veces relacionan esta ejemplificación con la ley de Talión, con la ley de las 12 tablas, pero es una visión muy errada. Entonces ustedes se preguntarán por qué es una visión muy errada, que incluso mismo Zaffaroni lo comete. ¿Por qué? Porque hay una aclaración posterior de Kant que explica particularmente que este ejemplo tiene que ver con que si uno hace daño a otro, en realidad hace insegura la existencia para sí mismo. Tiene que ver, y repito esto que es clave, perdón, tiene que ver con que si uno hace daño a otro, en realidad hace su existencia insegura para sí mismo. Kant da a entender, por ejemplo, si una persona roba la propiedad a otro en un pueblo, lo que hace es que su propiedad sea insegura. Y Kant dice literalmente en uno de sus libros: el que mata a otro se mata a sí mismo porque hace insegura su propia existencia. Eso es literal. Ahora, esa idea central de Kant no se debe dejar de lado por ningún sentido.
Entonces, nosotros podemos concluir de la siguiente manera, que cuando nosotros hablamos de este sistema de equilibrio, hablamos también de un sistema de compensación de valores, y en este sentido está muy lejos de la idea de pensamiento de Hegel. Ahora, por otra parte, uno podría aseverar de manera aclaratoria que Kant estaba pensando que que en todos dentro de un estado de necesidad. Y podría decirse también que Kant es el padre del estado de necesidad y que está dentro de un sentido de pensamiento en donde la legítima defensa tenga un papel capital. En este sentido, principalmente se debe entender justamente de que para acá lo más importante fue poner la idea de retribución y la bandera de la dogmática penal. Cuando habla justamente de la retribución solamente dice que debe ser restrictiva, pero no dice cuáles deben ser los elementos de la retribución. Algunos dicen que esa proporción de la redistribución tiene que ir a la par del derecho civil o estar dentro de la lógica civilista, como es justamente la lógica de Zaffaroni, por lo cual me parece raro porque le quita una de las aristas más importantes de la teoría de Kant, que es justamente ver la relación entre culpabilidad y pena. Además, hay que dejar algo bien claro, no es un dato menor que dentro de la filosofía penal, el daño juega un papel importante dentro del despliegue conceptual de muchos filósofos como Kant y Hegel. Hay una cultura general en donde el daño siempre está como eje rector, y en este sentido podemos pensar la proporcionalidad en ámbitos plenos sin sacarle nada para entender la relación proporcional entre daño y pena, y también de manera paralela culpabilidad y pena en Kant. Bien, creo que con este breve resumen, ¿no?, hemos tratado de conceptualizar la pena, quitando ciertos prejuicios que se han postergado en la academia y algunos que se han mantenido de una manera subyacente al discurso oficial. Y bueno, es necesario pasar con Hegel. Bueno, lo primero que hay que decir con Hegel es que es el padre del pensamiento dialéctico. O sea, la dialéctica existía antes, pero él es el padre. Al igual que Kant, es un filósofo idealista. Pero lo que tenemos que decir también es que la diferencia más importante es que mientras Kant habla sobre estado de eticidad, Hegel nos habla sobre estado de juricidad. Es decir, interesa todo lo que tiene que ver más con el Estado y el derecho de decir todo lo estrictamente jurídico. Mientras que Kant tiene un pensamiento mucho más trascendental. Ahora, si Kant no necesariamente está pensando en términos estrictamente jurídicos, pero sí en términos éticos, estableciendo que sean ciertos estándares éticos que se terminen rescatando dentro de la norma, mientras que para Hegel lo que refleja en la norma es, en última instancia, son los estados del espíritu. Entonces, cuando hablamos de los estados del espíritu, o para comprender los estados del espíritu, tenemos que adentrarnos en la dialéctica hegeliana. Comúnmente, cuando se habla sobre la dialéctica hegeliana, se suele pensar o se suele entenderla a través de ciertos elementos como la tesis, antítesis y síntesis. Sin embargo, esto solamente es una simplificación para tratar de ¿qué? De reducir comprensiblemente al pensamiento, y ya se desnaturaliza el pensamiento hegeliano. No necesariamente debe ser abordado de esa manera. Segundo dato, que me parece sumamente importante y que a veces es soslayado capitalmente. Hegel no habla sobre la negación de la negación como forma de confirmar la vigencia del derecho con las tablas de verdad, y entenderlo de esa manera simplemente es una posición incorrecta, porque lo que se trata fundamentalmente es no hablar de la negación de los conceptos, sino de su superación. El término superación es el término clave dentro del pensamiento dialéctico hegeliano, la superación de los conceptos. Esto está muy bien claro en los estados del espíritu, de que habla Hegel en la fenomenología del espíritu, un texto clave que supongo que todos lo han leído. Pero hagamos un poco de memoria. Debemos recordar los tres estados del espíritu: el estado del espíritu objetivo, subjetivo y el absoluto. Cada uno de estos estados espirituales está fundamentalmente vinculado con la juricidad y la vida académica. Si nosotros nos adentramos a entender, tal vez de una manera incisiva, el espíritu subjetivo, tenemos que entender que, por ejemplo, es válido decir que el espíritu subjetivo está vinculado con el ámbito de la moral, y además está vinculado con aquellas formas de organización en donde todavía no hay vida comunitaria. Esto podría decirte que sería como una idea simplificada del último estado del espíritu que acabamos de explicar, ¿no? Y es decir, que el espíritu más básico de las relaciones en la comunidad es el espíritu subjetivo. Mientras que el espíritu objetivo
que es la fase superada del espíritu subjetivo, o sea, el espíritu anterior. Para Hegel ya está pensando justamente en una idea de comunidad. En este segundo estado espiritual aparece ya la sociedad civil y el derecho, ya viene a aparecer como un producto de la comunidad, y la moralidad podría denominarse como un estado mínimo, y el derecho podría decirse que es la superación de la moralidad. Además, su institucionalización dentro de la sociedad civil supone una garantía de mayores derechos para todas las personas que la integran. Recordemos que uno de los puntos claves del pensamiento hegeliano es la persona, es como una máxima, es la máxima filosófica de Hegel, era la persona dentro de la lectura jurídica, dentro del diagrama del saber jurídico. Por eso que Hegel hace una referencia al siguiente apotegma: sé persona y trata a los demás como personas. Y por otra parte, el espíritu absoluto, y lo último está justamente en el espíritu absoluto, que encarna la universalidad de los valores y que se refleja justamente en el derecho, porque está pensando en un estado sumamente presente que permite la potenciación de la personalidad, por eso justamente que refleja la progresión máxima del desarrollo del concepto de persona. Y nosotros tenemos que entender que hay una correlación, hay una interrelación entre el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, y esa es siempre de progresiones, siempre es de superación y no tanto de negación. Uno no elimina el estado anterior del espíritu, pero sí se lo queda encapsulado en la posición precedente. Entonces, esta premisa del espíritu objetivo contiene al espíritu subjetivo y lo supera al espíritu absoluto conteniendo al espíritu objetivo, y así están absorbiéndose y superándose, absorbiéndose y superándose. Bueno, esto es como un punto incipiente para entender cómo se puede contextualizar la teoría de la pena en Hegel. Cuando vamos a hablar de concepto de la pena en ese sentido, y no tratamos de plantear una idea de que el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del delito, porque no concuerda con el pensamiento hegeliano, y básicamente, particularmente creo que fue uno de los grandes errores que cometió Jacobs en sus inicios. Ahí justamente la razón clave que se entienda que el delito es la negación del derecho y la pena viene a ser la superación del delito. Por lo tanto, es la confirmación del derecho. Y la idea de confirmación del derecho, que está en las versiones ideológicas de Jacobs más actual, bueno, Jacobs se retractó como 4 veces, quien haya seguido desde los albores de la producción de Jacobs se va a dar cuenta de esto, está como sustancia que contiene justamente la conformación del derecho, porque una realidad es el origen de la realidad, mientras que la conformación surge, ¿de dónde? A partir del restablecimiento de lo que antes era y hoy también. ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente en diversas facultades de derecho se hace presentar la idea de que el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del delito y la afirmación del derecho. Sin embargo, esa es una idea que tal vez un poco equivocada, porque la posición más cercana del delito en Hegel es la negación del derecho y la pena es la superación del delito y la confirmación del derecho. Entonces, en este sentido, nosotros podemos adentrarnos a ubicar más cercanamente cómo se adecua la teoría de la pena en Hegel. En cuando, por ejemplo, tenemos que pensar que para Hegel la pena está inscrita dentro de la idea de la pena justa. Entonces, en la medida que la pena, Hegel hace referencia a la pena justa, en este punto nos habla sobre una pena proporcionada, redistributiva. Si bien es cierto, no aparece el criterio kantiano de proporcionalidad, pero sí aparece el criterio de medida de la pena, no de justicia, justamente por ese criterio está bien indefinido, es muy oscuro ese criterio. Se puede malinterpretar y se puede subjetivizar, que da miedo. Pero Mikhail Pavlik establece la fórmula de la confirmación de la norma y el equilibrio de la identidad en el obrar injusto. Yo creo que se aproxima mucho a Hegel, creo que es el que mejor ha entendido a Hegel. En ese sentido, yo puedo sostener de que en función a lo que establece Pavlik, el infractor toma el papel de un subversivo porque trata de subvertir el orden. Probablemente, por esta razón, Pavlik sea uno de los mejores penalistas que haya entendido el pensamiento de Hegel. Y él hace justamente referencia a la subversión como infidelidad del orden por parte del infractor. Es decir, niega el estado de juricidad, porque al negar el estado de juricidad, lo concreto también niega lo absoluto, y al negar lo absoluto se niega justamente el estado con justamente el comportamiento del infractor. Recordemos la siguiente idea pues de Mikhail Pavlik, más o menos la voy para parafrasear.
concurre un injusto jurídicamente relevante cuando toma la decisión del que actúa en rechazo del ordenamiento jurídico. Dicho de otra manera, el injusto básicamente consiste en que el infractor opone al ordenamiento jurídico vigente otra norma, la norma individual que crea el propio, o sea, la contranorma. En otras palabras, Pavlik refleja el pensamiento hegeliano de una manera magistral, podría concluirse, y de cierta manera puede ejemplificar con esta siguiente aclaración. Hay una norma que nos dice cómo debemos comportarnos todos, pero cuando el infractor decide que no quiere a las normas o normas generales o las normas que están ligadas a la ley o que están inscritas en el derecho positivo, lo que está haciendo justamente es construir una contranorma, una norma individual. Piensa que la norma justamente se construyó por encima de la norma general, esa norma individual está por encima de la norma colectiva, y en otras palabras lo que está diciendo es que quiere elevar a la categoría de ley observable su propio comportamiento. Es contrario al ordenamiento jurídico positivo. De modo que ese comportamiento individual constituye un acto de rebelión última, cosa que el infractor termina siendo un subversivo del estado de cosas, del estado del orden, que relativamente todos llevamos hacia un consenso general. En ese sentido, podemos tal vez preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se puede pensar la pena en algo que justamente la referencia está inscrita más que todo en la teoría de Hegel y que también, por ejemplo, en la posición de Pavlik? Primero podemos decir que si una persona constituye su contranorma, se tendrá que enfrentar a la máxima de los valores universales reflejado en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, van a ser uno frente a millones o miles, o frente a la mayoría de las masas, porque hay una ley del Estado que refleja la ley de todos, mientras que las contranormas nuevamente reflejan la ley, como digo, la ley de un comportamiento, de un solo comportamiento que es la del infractor. En otras palabras, esa máxima individual que constituye una de las contranormas se va a oponer a una máxima universal de la ley, y en este contexto la pena de Hegel nos va a decir justamente que si una persona, bueno, lo que va a hacer la pena es proteger la posición colectivista frente a la posición de la contranorma. Y la pena lo que va a hacer es frustrar el despliegue fáctico de la contranorma. Bien, disculpen un momento, voy a tomar un poco de agua. Bien, muchas gracias. Yo creo que hemos trabajado, al menos en este contexto, a dos autores claves, que son Kant y Hegel, pero es necesario pasar a otro autor, que viene a ser Marx. Entonces, ¿cómo podemos pensar la teoría de la pena dentro del modelo de pensamiento de Marx? A ver, ¿qué podemos decir? Podemos decir que desde la tradición marxista respecto a las teorías de la pena, podemos concluir que se abre un escenario en donde cabe preguntarse cuál es el fin de la pena y criticar desde el marxismo, y especialmente desde Marx y Engels, la inconsistencia de las legitimidades de aquellas. Incluso la teoría agnóstica es que, ya sea en sus variantes de la prevención general positiva, en la prevención general negativa, como la prevención especial positiva y negativa, el retribucionismo, la teoría agnóstica, etcétera, etcétera. Entonces, bien, en primer lugar, ¿qué hay que decir aquí? En lo que hace la teoría retributiva de la pena, sustentada en Kant y por Hegel, es justamente rechazada abiertamente por Marx. ¿Por qué? Porque cuando junto con Engels se enfrentan con el novelista Eugenio Sue en La Sagrada Familia, lo que hacen particularmente es analizar al personaje del maestro de la escuela de la novela Los Misterios de París, al que Sue justamente le impone como castigo esta ley talonial, que puede entenderse como la plasmación de la teoría retribucionista de la pena. En el caso, por ejemplo, quitarle los ojos es uno de los eventos, ¿no?, que ejemplifica la facticidad de este modelo de pena. Ahora, hay un dato clave acá. Los autores, que es Marx y Engels, escriben respecto a esa novela que justamente es el castigo que estuvo en boga en todo el imperio cristiano de Bizancio, y fue justamente preferido durante el periodo joven y vigoroso de los imperios cristianos germánicos en Inglaterra y en Francia. Pero separar al hombre del mundo exterior, confinarlo en un fuero interno abstracto, como vistas a enmendarlo, enceguecerlo, es esta una consecuencia necesaria de la doctrina cristiana.
según la cual el bien reside en la realización perfecta de esa separación, de esa reducción absoluta del hombre a su yo espiritualista. Eso lo dijo Marx y Engels en el año 1848. Bueno, lo dijo en un libro. Como vemos, a partir de esta deducción, la denuncia de Marx y Engels radica en que la pena retributiva no es posible de ser desaprendida de su contexto religioso. En esta tesis, la pena puede incluir la venganza de la sociedad cayendo sobre el criminal, que debe estar acompañada por una penitencia y sus remordimientos. Básicamente se deben aliar al castigo corporal o el moral, la tortura física con la inmaterial del arrepentimiento. Y fundamentalmente es necesario que el castigo profano sea al mismo tiempo un medio cristiano y moral de educación. Por eso que Marx y Engels en el mismo año, en 1848, dicen aproximadamente algo así, como voy a parafrasear, a ver si la memoria me ayuda, que esta teoría de la pena que une la jurisprudencia, la teología, ese misterio revelado ¿cómo le puedo decir? Por los propios misterios, no es en último análisis más que la teoría de la Iglesia Católica. Como Bentham nos expuso ya ampliamente en su obra de las teorías de las penas y recompensas y todo eso. Pero nosotros podemos deducir a partir de esto que ante la exigencia del arrepentimiento de Sue, que Sue quiere atribuirle a la pena, los autores se mofan y dicen literalmente algo parecido a lo que voy a decir. En comparación con esta crueldad cristiana, cuando más humana es la teoría ordinaria de las penas, que se conforma con cortarle la cabeza al hombre al que quieren aniquilar, la teoría de la pena de muerte, ¿qué pasa? Sigue la suerte de la ley talonial, se inscribe en ella, y así cuando la novela de Sue, el personaje de Rodolfo rechaza la pena de muerte, en base a objeciones vulgares, tal y como que no tiene efectos sobre criminal y que tampoco los tiene en el pueblo, que lo observa solo como un espectáculo divertido, Marx y Engels lo que hacen es burlarse del personaje. Le enrostran que lo que les causa rechazo es el pasaje demasiado rápido del tribunal El Caldazo, que justamente quiere que la venganza de la sociedad cayendo sobre el criminal esté acompañada por algo, por la penitencia y los remordimientos del criminal. Ahora, acá hay algo bien interesante. En esa teoría que plasma la teoría hegeliana de las penas, Marx y Engels señalan en 1848 lo siguiente. Según Hegel, el autor que acabamos de hablar, el criminal pronuncia su propio juicio en la pena que es objeto. En Hegel es la mosca especulativa de la antigua ley de talión dada por Kant como la única teoría jurídica de las penas. Y el ejercicio de la retribución criminal sobre sí mismo no es en Hegel más que una idea pura, una interpretación simplemente especulativa de las penas empíricas habituales. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Podemos deducir que la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx ya había desarrollado una crítica ardua a la teoría de la pena sustentada por su maestro, ¿no? Recordemos que Marx tuvo una época de joven hegeliano cuando estaba en la Universidad de Berlín, pero bueno, es un tema que tal vez está un poco alejado de lo que estamos tratando. Cuando Marx también habla, y acá cito otra, dice, el castigo es el derecho del delincuente, es el producto de su propio deseo. La violación de la norma es proclamada por el delincuente como su propio derecho y su delito es la negación del derecho. El castigo es la negación de la negación y consecuentemente la afirmación solicitado y forzado por el criminal. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Podemos decir algo sencillo, que señala allí Marx que la teoría hegeliana de la pena efectivamente no puede vivir sino en la abstracción, ya que en un plano material la pena viene a castigar la represión humana que no tuvo lugar. Es decir, desde la teoría se supone que ante el impulso delictivo acaece la represión que impide al sujeto llevar a cabo un acto, pero cuando ésta no tuvo lugar, el delito se cometió y la pena viene inútilmente a castigar esa ausencia de represión que debió haber funcionado. En este modo, la teoría retributiva de la pena, en lugar de ver al criminal como un mero objeto, como un mero esclavo de la justicia, lo eleva a la posición de un hombre libre, autodeterminado, pero es una falacia concebir a un delincuente como un sujeto con pleno libre albedrío. Es una de las tantas tesis que un sociólogo francés llamado Louis Bacon también lo planteaba.
y hay que recalcar que solo una concepción abstracta de este talante, este proceder, puede justificar la expresión metafísica del antiguo derecho talonial. Ahora, en la Sagrada Familia, un texto clave que ya muchos lo habrán recordado, ambos autores, pero especialmente Hegel, pone el hincapié en lo siguiente, que toda teoría de la pena, que en el criminal tiene en cuenta al hombre, no puede hacerlo más que en la abstracción, en la imaginación, precisamente porque la pena, la violencia, contradicen la represión humana. Tal es, en efecto, la manera con toda realidad surge simplemente de la crítica pura, formada, y esto no es más que una absurda abstracción de la realidad. Por eso que Marx y Engels oponen al hombre como una abstracción, ¿no? Con el hombre, al hombre, perdón, como una abstracción con el hombre individual y concreta en su contexto económico, social y político. Por ello también que arremeten contra el propio novelista Eugenio Sue y quienes obviamente propone como remedio preventivo para el crimen impulsar la tutela protectora del Estado respecto de los hijos de los delincuentes, supliciados y condenados a cadena perpetua, concibiendo al crimen como una potestad hereditaria y no como un hecho social. Bien. Para, ¿no? Para cerrar, tal vez, porque estas son las aproximaciones que se pueden desprender de esos textos claves de Marx a la teoría de la pena, hay muchos más, pero el tiempo como que no me ayuda mucho, entonces porque tengo que pasar a otro autor clave, también un autor prusiano, que tal vez muy imbricado dentro de la tradición narrativa postmoderna, que es Nietzsche. Para cerrar con el tema de Marx, lo que se puede deducir aquí es que todo el pensamiento de Marx precisa un profundo desarrollo, una vasta discusión, pero es posible arriesgar bajo el desarrollo de estos lineamientos que la única teoría que hoy puede justificar la aplicación del poder punitivo desde su praxis, de su teoría materialista que conciba la pena como una herramienta privilegiada de la defensa clasista de la estructura social. Esa puede ser la aproximación más cercana a la teoría de la pena. Bueno, como ustedes sabrán, Kant ha escrito mucho, perdón, Marx ha escrito mucho y desde sus narrativas se pueden entender ciertas polémicas con las teorías de la pena que ya más o menos se ha hablado, pero esa podría ser su posición acercada o yuxtapuesta al plano más materialista que idealista, porque sabemos muy bien que fue uno de los tantos que cultivó a Feuerbach, especialmente su tesis sobre 1845, y bueno, creo que es necesario pasar con otro autor porque el tiempo verdaderamente me gana, que es Nietzsche, ¿no? Bueno, Nietzsche, yo supongo que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y como otra facultad de filosofía del mundo, de gran nivel, lo han trabajado mucho. Como ya sabrán muchos de ustedes, Nietzsche no fue jurista. Y como Nietzsche no fue jurista, lo que podemos hacer nosotros es reconstruir a partir de sus premisas filosóficas un punto central para entender cómo se puede ubicar la teoría de la pena. Es un poco complicado, pero los textos claves para entender todo esto son la genealogía de la moral y otros más que ya después lo voy a hablar. Lo que nosotros primero tenemos que entender es que Nietzsche acomete en numerosos aforismos la relación que venimos comentando sobre justamente sobre la moral, cómo se construye esta idea de la moral, ¿no? En Aurora, justamente uno de sus textos claves le da una idea, más una fórmula de gramatical de moralidad de las costumbres, y en la genealogía de la moral, justamente en su segundo tratado. Creo que son los dos puntos por el cual vamos a tratar de construir como una teoría del castigo o como una teoría de la pena se inscribe dentro del modelo de pensamiento de Nietzsche. Para él, obviamente, los orígenes del derecho y del castigo penal se ubican en el ámbito mismo del nacimiento de la moral, que es el tema nuclear de su obra, ¿no? La genealogía de la moral. En paralelo con la moralidad surgen los problemas acerca del origen de la sociedad y el Estado, en tanto estas instancias serán las que se apropien de un derecho punitivo que había permanecido históricamente en manos de unos particulares y familias del agraviado. Por ello, habremos justamente de dedicar alguna reflexión a este punto. Básicamente, la aplicación de los castigos en épocas pretéritas se producía inicialmente en el ámbito de lo privado. Las condiciones en las que se podía ejercer la violencia contra el infractor pertenecían al marco general que Nietzsche denomina justamente la moralidad de las costumbres. Pero,
bueno, uno puede preguntarse qué características presenta aquel periodo que condicionan todo el ejercicio del castigo. Y nosotros podemos enumerarlas, ¿no? La dictadura de la costumbre como ley inexorable, el papel crucial del miedo, el peligro de todo comportamiento individual, es decir, la supremacía absoluta del grupo sobre el individuo. Pero parece evidente, a la vista de tales presupuestos, que la primera forma de castigo responde a las comunidades inseguras, incipientes, que no necesariamente han lindado aún los conceptos del acto y la responsabilidad individual, ya que entienden que la falta de uno de los suyos constituye una afrenta a las divinidades que justamente mancha al grupo entero. Ahora, hay otro punto central que también hay que rescatar en una organización social débil, en formación justamente cualquier suceso que debilite o amenace la cohesión grupal, se puede significar como un gran peligro para toda la comunidad. Y así entendido, el proceso que Nietzsche determina en la evolución de los castigos penales es este: cuando más se fortalece y cohesiona una sociedad, dicho en su lenguaje, cuanto más se moraliza, menor necesidad tiene de recurrir a formas extremas de castigo. Entonces, un paso adelante se dará justamente cuando el ámbito de la venganza y el castigo comienza a regirse como una ley de reciprocidad que analiza a fondo cómo la relación de acreedor y deudor de aquella persona fustigadora y de aquella persona que recibe la pena se va desarrollando en función a los contextos. Ahora, la consecuencia de esa forma de vida primitiva y el estado de guerra casi permanente en que se vive hicieron que justamente la crueldad formara parte esencial de la cohesión y la solidez del grupo. Aunque sobre este fenómeno se extiende especialmente la genealogía, ¿no?, la moral, sus obras anteriores, y apuntan más que todo a una importancia de la crueldad en el devenir de la humanidad. Hay un punto central que en Nietzsche se desarrolla, que es la dialéctica del acreedor y el deudor, ¿no? Y Nietzsche dice algo así, más o menos, a ver si me ayuda un poco la memoria, porque, bueno, ¿cuál es el mayor placer, se dice Nietzsche, que pueden experimentar unos hombres que viven en estado constante de guerra, en esas pequeñas comunidades rodeados siempre de peligro, donde impera la moral más estricta, es decir, para las almas vigorosas, sedientas de venganza, rencorosas, suspicaces, preparadas por los acontecimientos más espantosos, endurecidas por las privaciones y por la moral, ¿no? El placer de la crueldad. Entonces, en ese sentido, Nietzsche también más o menos dice que la comunidad se robustece contemplando los actos de crueldad y pueden superar la tenebrosa sensación de miedo y de cautela de continuas, ¿no? De continuas progresiones de violencia, y la crueldad es pues una de las más antiguas alegrías de la festividad de la humanidad. Justamente eso es lo que Nietzsche plantea, ¿no?, sobre la dialéctica del acreedor y el deudor, pero también hay un párrafo, ¿no?, hay un fragmento esencial de Nietzsche para comprender el problema del origen de la pena y el derecho, y discúlpeme si me equivoco, pero lo voy a citar porque la memoria no me ayuda tanto. Dice: durante el más largo tiempo de la historia humana se impusieron penas no porque al malhechor se le hiciese responsable de su acción, es decir, no bajo el presupuesto de que solo al culpable se le deban imponer penas, sino más bien a la manera como todavía hoy ahora los padres castigan a sus hijos por cólera de un prejuicio sufrido, la cual se desfoga sobre el causante. Pero esta cólera es mantenida dentro de unos límites y modificadas por la idea de que todo perjuicio tiene su equivalente y puede ser realmente compensado, aunque sea con un dolor de causante de prejuicio. Y sí, cito literalmente a Nietzsche, disculpen, ¿no? ¿De dónde ha sacado su fuerza esta idea antiquísima, profundamente arraigada y tal vez ya imposible de extirpar, la idea de una equivalencia entre prejuicio y dolor? Yo lo he adivinado. La idea de relación contractual entre acreedor y deudor, que es tan antigua como la existencia de los sujetos de derecho y que por su parte remite a las formas básicas de compra, venta, cambio y comercio y tráfico. Es decir, acá lo que podemos concluir
y disculpen, ¿no?, ciertas cosas, acá lo que podemos concluir, es que Nietzsche lo que hace es remitir en este tratado segundo al doble sentido de la culpa y la deuda. Así, el primer castigo se ejecuta justamente como la explosión de la cólera. Estamos en otra fase cuando se encuentra para cada agravio un equivalente, pero nosotros también debemos aseverar y pensar que esto solo puede ocurrir con una sociedad ya sentada, con un poder estatal reconocido por todos, y tal poder actúa ya como una fuerza reguladora, monopolizadora de la violencia, calculadora de tanta agresión, y justamente tanto derecho a la, o sea, a la comprensión está dentro de sus límites o fronteras. Entonces ya estamos justamente ante las formas del derecho bien establecidas, y lo más curioso es que la sensación penal primitiva parece obtenerse sobre todo en un ámbito psicológico y no material. Por ejemplo, apropiándose de un cuerpo útil para el trabajo y todo eso, ¿no? Ahora, si la satisfacción de poder descargar la violencia sobre el deudor es realmente una compensación suficiente para el acreedor, hemos de pensar, dice Nietzsche, que la satisfacción así remite a una de las necesidades humanas más antiguas y arraigadas, aunque hoy nos produzca extrañeza, la necesidad de infligir dolor, el placer de causado, y que se observe en la psicología más primitiva, ver sufrir produce placer, hacer sufrir más placer aún. Entonces, todo esto, ¿no?, lo que acabo de decir, y la minuciosa regulación del castigo, de la cantidad de tomar del cuerpo de deudor, se relaja con la legislación romana, y justamente hay un punto central, lo que se irá ganando dentro de la legislación penal en la sociedad es el siguiente principio: delito es cada vez menos un delito contra los particulares cuando un acto contra la comunidad, en el sentido justamente apuntando a la dialéctica acreedor y deudor, y la sociedad otorga al individuo una serie de ventajas y seguridades. La infracción probablemente, y es así probablemente dentro del modelo de pensamiento de Nietzsche, es una ruptura de la obligación de la reciprocidad hacia la comunidad, y la potestad de esta, entre otras, es la expulsión, es decir, la devolución de el deudor al estado de naturaleza. Bien, recordemos que en otro sentido de la crueldad y los castigos es interpretado por Nietzsche como la necesaria violencia ejercida sobre aquella humanidad incipiente para para justamente hacerle al hombre memoria, algo así más o menos. O sea, una especie de mnemotécnica como objeto de que el ser humano que quiere vivir en comunidad pueda recordar 6 o 7 deberes bajo la vieja regla psicológica de que solo lo que no deja de doler puede permanecer en la memoria. Entonces, más o menos por ahí se puede, yo voy a lanzar, he lanzado ciertas pistas en realidad para poder reconstruir la teoría de la pena dentro del modelo de Nietzsche. Y bueno, ya hemos visto justamente la última aseveración, y creo que es necesario también plantear, y tal vez no me estoy inscribiendo en ninguno de los modelos que lanzó Otto von Bauer, pero es necesario recalcar todo esto. Y por otra parte, el tiempo ya me está ganando, tengo que pasar por Michel Foucault. Bueno, Foucault es un autor muy trabajado en Argentina, ¿no? A ver, voy a arreglar la cámara. Un autor muy trabajado en Argentina, que sinceramente, cuyos cursos y conferencias que dictó más o menos en la Sorbona de París a partir de la década del 70, cursos, seminarios, ¿no? Fueron fuente de inspiración para todas las ramas del saber humano. Piensen que a Foucault se estudia en medicina, no solamente en derecho y en filosofía. Bueno, pero lo que nos interesa acá es lo siguiente. Nos interesa algo muy importante de Foucault. A ver, si no me equivoco, tenemos que pensar que Foucault parte de la concepción de la genealogía de Nietzsche, que Nietzsche, el autor que acabamos de tratar, otorga en su pensamiento, intensificándola, conceptualizándola, acotando sus límites, y esta genealogía le sirve para investigar la historia de la penalidad, que ya el alemán considera sospechosa a la luz de las interpretaciones oficiales, clásicas y provenientes de una visión burguesa. Foucault indaga justamente cómo se producen estas relaciones de poder en las sociedades feudales y monárquicas,
cómo son diferenciadas por una nueva concepción del poder en la sociedad moderna, un poder económico distribuido en todas las capas, lo cual sin duda alguna incide en uno de los sistemas penales y su concepción del derecho. Ahora bien, nosotros podemos decir que se representan algunas observaciones al pensamiento del filósofo. En primer lugar, Foucault lo que hace es representa una aparente contradicción. Esto porque nos habla en el tema de la soberanía, que el poder monárquico está dirigido a las riquezas y a la tierra, y que el poder disciplinario, que es uno de los núcleos conceptuales que Foucault más desarrolla, estaría dirigido a los cuerpos y sobre lo que ellos hacen. Eso es básicamente una opinión que Foucault lanzó en 1979. En cambio, respecto a la penalidad, difiere señalar que el poder del soberano estaría dirigido sobre los cuerpos que eran la cosa de ley, quedando el poder justamente disciplinario enfocado más bien a las almas o en la interioridad de los sujetos. En este punto nos parece prácticamente insalvable esta contradicción. En segundo lugar, es importante señalar que aunque Foucault arroje legítima suspicacia sobre un sistema de dudosas consecuencias humanitarias, no es menos cierto que no le esté prestando total importancia a la hora de definir la política de los castigos o de las penas. En el propio y ya citado texto muy clásico que se lee en criminología, derecho penal, que es Vigilar y Castigar, ustedes recordarán que señala que nace la concepción de la moderación de las penas como un discurso del corazón, el cual surge como un grito del cuerpo que se revela ante la vista o ante la imaginación de un exceso de crueldades. Y ahí justamente que relaten los reformadores en primera persona, al referirse a la penalidad, como si estuviesen en el lugar que le toca al objeto de la pena. En este sentido, se expresa justamente este filósofo francés de mayo 68 en una entrevista que le hiciese Jean-Pierre Barrou, y afirma Foucault lo siguiente, en torno a los reformadores, ¿no? Su problema, de nuevo, no ha sido hacer que la gente fuesen castigadas, sino hacer que ni siquiera puedan actuar mal en la medida en que se sentirían sumergidas, inmersas en un campo de visibilidad total en el cual la opinión de los otros, la mirada de los otros, la discusión de los otros, lo que hagan impidan obrar mal o hacer lo que es nocivo. Justamente eso está presente constantemente en los textos de Revolución, en los Juegos del Poder, entrevista de Michel Foucault, ¿no? Pero bueno, el tema del panóptico ya también se desarrolló mucho esto. Ahora, la visión de Foucault justamente se cierne como un pensamiento alternativo y paralelo al clásico tradicional pensamiento occidental y europeo acerca del origen de los cuerpos o sistemas penales. Y erige justamente como una forma crítica de evaluar un sistema burgués que se representaba en contrapeso ¿a qué? ¿En dónde? Perdón, en el ideario jurídico y filosófico contemporáneo, dando pie justamente a la discusión en torno a la reflexión penal en Latinoamérica, Chile, Argentina y otros lugares más. Ahora, hay un punto central acá. Foucault hace notar dos periodos o eras con los cuales se segrega la historia del derecho penal, la era del teatro del castigo y la era de la economía del castigo, ¿no? No existe en el pensador francés una división tan patente y en la forma sistemáticamente presentada. Sin embargo, es posible deducirla a partir y según la propia denominación con que bautiza las épocas donde su eje central, capital, medular, no espinal, es la penalidad. De algún otro modo, Foucault siempre utiliza nomenclaturas, términos, nociones muy cercanas a la dramaturgia para referirse a una serie de concepciones que elabora justamente como teatro, como explicación y sinónimo del concepto de emergencia, que es un concepto también muy trabajado y desarrollado por Foucault. Entonces, nosotros particularmente nos encontramos desde un punto de vista penalístico, en el modelo de Foucault, en la era de la economía del castigo. Entonces, la observación que efectúa Foucault sobre la relación del sistema sociopolítico moderno en relación a la delincuencia es lapidaria, pero no menos cierta, ¿no? Porque ve que la sociedad política, instrumentaliza el tema de la delincuencia y le asigna valores dependiendo a su conveniencia. En un primer momento, cuando existió la capitalización de la riqueza y los fenómenos de la industrialización,
fue justamente necesario por los dueños del capital poner a disposición de las masas de la riqueza, los cuales en sus manos justamente llegaron a tener maquinaria, materias primas y a elaborar instrumentos, etcétera, etcétera, con el objeto de evitar la simpatía por la delincuencia y por ende hacer uso de esta riqueza para su satisfacción o para convertirse en agentes contrarios al poder económico. Justamente se hizo de la masa un sujeto moral y se volvió necesario moralizarlo para separarlo de la delincuencia. Por eso, para el pensador, nace la literatura policíaca y la importancia de ciertas herramientas informativas como los periódicos de los sucesos, de los relatos horribles, de los crímenes y todo eso, ¿no? Que Foucault bien lo dijo en 1979. Sin embargo, luego la burguesía se sirve del delito, de la delincuencia, perdón, para que esta sea en la explotación sexual, sea como un instrumento de opresión, de vigilancia contra sus enemigos, en el rompimiento de huelgas, contrariando, saboteando luchas sociales, o bien derechamente la protección de sus intereses, como es el caso de la mafia, o bien de los delincuentes que pasaron justamente a ser parte de los organismos policíacos y de seguridad, ¿no? Por eso señala justamente, y acá voy cerrando la idea de Foucault, que la burguesía se burla completamente de los delincuentes, justamente de su castigo, de su reinserción, que económicamente no tienen mucha importancia, pero se interesa por el conjunto de los mecanismos por los cuales el delincuente es controlado, seguido, castigado y es reformado. O sea, en este sentido, la teoría de la pena se reviste de una cualidad finalista muy particular, ¿no? Es una herramienta, sintetizándolo todo, una herramienta burguesa que cumple exclusivamente una finalidad controladora, moduladora de los cuerpos poblacionales, especialmente aquellos cuerpos poblacionales que están manchados por la lógica o la experiencia delictiva. Entonces, está bien, se castiga, pero muy por encima de la represividad de los cuerpos poblacionales que han incurrido en el delito, está el punto central de su control, perdón, de su modulación, ¿no? El control, la modulación de los cuerpos poblacionales, regular sus comportamientos, sus deseos, sus sentimientos, ¿no? Para incorporarlos a su lógica económica. ¿Bien? Bien. Entonces, por ahí va la idea justamente de Foucault, y eso es algo central. Hay algo central que uno puede centrar en otro autor capital que también está incorporando ciertos lineamientos interesantes en torno a la teoría de la pena, justamente Jacques Derrida. Jacques Derrida es un personaje que particularmente toca un término que vino justamente de la tradición existencialista alemana, que es de Martin Heidegger, que es el tema de la deconstrucción de la pena de muerte, perdón, de la deconstrucción, que es un libro que Heidegger lo cita, ¿no? Pero en otras palabras, en un libro de 1927, que es El ser y el tiempo, un texto clásico dentro del existencialismo, ¿no? El cual Sartre desarrolla también en otros libros. Pero bueno, entonces ya que Derrida agarra el término de construcción, pero en ese tiempo estaba como destrucción. Lo maquilla un poco semánticamente y viene el término de construcción. Y este término de construcción nos va a servir ¿para qué? Para entender cómo se ubica la teoría de la pena en Jacques Derrida, ¿no? Que justamente está analizando en uno de sus seminarios la pena de muerte. Entonces, para entender la correlación que hace Jacques Derrida entre la deconstrucción de la pena de muerte, es también necesario entender la deconstrucción de la muerte. Entonces, recordando justamente lo siguiente, que ello no significa que seamos portadores de un concepto riguroso de muerte o que sepamos con mayor exactitud lo que es la muerte o lo que la muerte nos quiere decir. Por el contrario, será la pena capital la que nos indique qué dirección seguir para pensar la muerte. En este sentido, lo que hace Derrida es distinguir entre dos condenas, una condena de morir y una condena a muerte. Es una cuestión gramatical en sí. ¿Por qué? Porque en la primera la muerte sobreviene a un asesinato, a una enfermedad, a un accidente, puede incluso ser una muerte natural, suponiendo que separemos lo que esto quiere decir.
se distingue de la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda se identifica con la pena de muerte, con la pena decidida por otro. Puede ser por el monopolio, por el que tiene el monopolio de poder y la violencia, que es el Estado, que decide cuándo voy a morir, de qué manera voy a morir, ¿no? Y todo eso. En primer caso, no sé cuándo voy a morir. En el segundo, el condenado apenas sabe cuándo morirá, o mejor, cree saberlo, ¿no? Ahora, la deconstrucción de la muerte, que puede conducir a disolver la unidad o identidad de la gravedad de la muerte, no hace de su comportamiento por ello una especie de relativización de la pena de muerte. Y esa deconstrucción es también una deconstrucción de la vida que no sale de ahí indemne, ¿no? Y podría aseverarse también, pues, que la deconstrucción de la pena de muerte, de la vida, la muerte es inseparable de lo que del plano que bien fue desarrollado por Schmitt, que es el plano teológico y político. De hecho, en el seminario, que si quieren después les paso, porque es un seminario muy bueno que trata sobre la pena de muerte de la lectura de Derrida, se inscribe a su vez en el interior de otro seminario sobre el perdón y el perjurio. Y es en el perdón, a diferencia del perjurio, aunque no concierne al dominio de lo jurídico, que se relaciona con un modo singular o una pena de muerte, ya que está prometiendo en el ámbito de la justicia penal lo que a diferencia del asesinato o la simple venganza, cuando tiene un lugar en cada ejecución y acaba así justamente con la vida del condenado. ¿Y esto qué significa? Significa que el crimen, que así se castiga, nunca deja de ser en la tierra de los hombres y en las sociedades humanas imperdonable. Bien, acá hay algo central sobre Derrida. Entonces usted ya, para cerrar un poco la jornada de conferencias. Hay un texto clave de Derrida que responde al nombre de la fuerza de la ley, el fundamento místico de la autoridad. Entonces, y puedo citar tal vez una frase de ese libro que dice: la fascinación admirativa que ejerce en el pueblo la figura del gran delincuente se explica así, no es alguien que ha cometido tal o cual crimen por quien se experimentaría una secreta admiración. Es alguien que al desafiar la ley pone al desnudo la violencia del orden jurídico mismo. Se podría explicar de la misma manera la fascinación que ejerce en Francia un abogado como Jacques Burgess, que defiende las causas más difíciles, las más insostenibles, a ojo de la mayoría, practicando lo que llama la estrategia de la ruptura, es decir, la discusión radical del orden establecido de la ley, de la autoridad judicial y finalmente la legitimidad de la autoridad del Estado que hace comparecer a sus clientes ante la ley. Bueno, hay otros puntos centrales. Este texto es clave, ¿por qué? Porque generalmente para Jacques Derrida la idea del derecho está inscrito dentro de la tecnología de la violencia y todo lo que derive desde el derecho, puede ser la teoría de la pena en sus múltiples expresiones, se va a inscribir dentro de la violencia. Es imposible pensar el derecho sin entender la violencia y es imposible pensar todos sus derivados de derecho, y esto concluyo, ¿no?, con la teoría de la pena, si esta misma no tiene una matriz violentista por debajo, muy subyacente, muy capilarizada, que trata de entender cómo se puede intervenir en la sociedad. Y esto es central. Derrida se opone a la pena de muerte. Él es un pro vida. No está de acuerdo con la pena de muerte, pero de alguna otra manera su lineamiento conceptual lo que hace es analizar cómo está estructurado el derecho. Y la justicia es otra cosa, por supuesto, pero cómo está estructurado el derecho dentro de un esquema de gobierno como el nuestro. Y bueno, lo que acabo de hacer son ciertos lineamientos conceptuales que tal vez estén llenos de ciertas incoherencias. Disculpen, el que habla viene de ciencias jurídicas, no viene de filosofía. ¿Cuánto le hubiera gustado estudiar en filosofía? Pero bueno, disculpen ciertas incoherencias. Y bueno, cerrando, agradezco nuevamente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a todos los amigos, al amigo Marco Antonio Oliva Flores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a todos los que integraron también este punto. Bueno, sin más, por favor, debido al plazo del tiempo, acá voy a tener que cerrar. Esperamos estar a la altura de estas circunstancias digitalizadas de la conferencia. Que tengan muy buenos días.